Bueno, ¿qué tal? Puntualmente lo que me interesa hacer hoy es les voy a nombrar y contar un poco sobre 5 obras de la literatura popular, o que podríamos llamar parte de la literatura popular. Me gustaría que esto sirviera como un ejemplo modesto de cómo la literatura borgiana influyó en esferas insospechadas. El primer caso, a ver, tengo acá. Alan Moore es un escritor, digamos, muy prestigioso dentro del mundo de la historieta y del cómic, es inglés, y en la década del 80 se le dio, digamos, la oportunidad de escribir en una serie que es más o menos mainstream, digamos, que pertenecía a la editorial DC, que es una editorial mainstream, la más famosa, o una de las dos más famosas del mercado americano, en esta serie que se llama La Cosa del Pantano o Swamp Thing, ¿no? La serie, digamos, él organiza el cómic en diferentes arcos argumentales, ¿no? Y el arco argumental, digamos que son como pequeñas novelitas o pequeñas historias que de alguna manera clausuran, ¿no? Y la más famosa se llama American Gothic. Ganó premios y eso, ¿no? Era bastante... Yo esto lo leí cuando era chico, ¿no? Y era bastante conocida en su época. Ahora, el siguiente arco argumental después de American Gothic es lo que se llama la saga del espacio. Y hay un capítulo específico de la saga del espacio que es una cita específica explícita al Aleph. Miren esto. Este personaje es como de alguna manera expulsado de la Tierra, es como que muere y empieza a vagar por el espacio, ¿no? Bueno, les recomiendo que lean la serie, ¿no? Pueden empezar por American Gothic y después seguir por la saga del espacio. Este es el resumen. En su viaje de retorno a la Tierra, la Cosa del Pantano se encuentra con el nuevo dios Metrón y le ayuda a explorar la frontera del universo. Este capítulo, si no me equivoco, no fue escrito por Alan Moore, sino por Rick Veitch. Están vagando por las fronteras del universo y en un momento dice... Mira lo que dice. Puta, es que es demasiado. No quiero explicarlo tanto. Les invito a que lo lean. Pero básicamente les resumo y les leo solo el momento que nos importa a nosotros, ¿no? A medida que me acerco al inefable clímax de mi historia, aumenta mi desesperación como narrador. Describir la fuente, cómo expresar el hecho de haber visto todo el infinito en un gigantesco instante. Beber en millones de acciones la totalidad del cosmos, observando desde cada punto del universo todo en menos tiempo del que se tarda en respirar. Incluso mi enorme intelecto se veía abrumado. Alteza, lo que vieron mis ojos era simultáneo y ocupaba un único punto, por lo que solo puedo referirme a las maravillas de aquel caudal de información en las que pude concentrarme y que puedo recordar. Bueno, es evidente la cita, digamos, y empieza a hacer una enumeración, ¿no? Lo vi todo, Alteza, desde las grandes estructuras galácticas hasta los microbios más pequeños. Lo vi desde todos los ángulos. Vi cómo los cometas sembraban la semilla de la vida en emergentes sistemas estelares. Y entonces vi esa vida totalmente evolucionada 1.000.000 de años después, paciendo en fértiles praderas de muchos planetas, etcétera, etcétera, ¿no? Empieza a enumerar, por ejemplo, en un momento dice: en un desván de Buenos Aires me senté a escribir a máquina con un genio ciego. O sea, parece un chiste por, digamos, la copia, digamos, explícita del Aleph, ¿no? Jugué en la Super Bowl del año pasado con el equipo de los 49ers. Bueno, ahí le agrega el elemento norteamericano, ¿no? Entonces, bueno, es evidente, digamos, lo que él le dice, y Darkseid le dice: ¡ja!, dice Darkseid. Vaya con el intelectual de pacotilla. Tú no has entrado en la fuente, Metrón. Él estaba como buscando como la fuente del universo, algo así, ¿no? Tú no has entrado en la fuente, Metrón. Ese transmisor te ha engañado con un Aleph. Los Aleph son puntos desde los que se pueden observar todos los puntos del tiempo y del espacio.
todo explorador de la fuente que se precie sabe reconocerlos. O sea, le está diciendo, vos creíste que llegaste a la fuente del universo, básicamente como una especie de encuentro con Dios, y Darkseid se le mata de risa y le dice, no, solamente te cruzaste con un Aleph. O sea, cualquier buen explorador sabe diferenciar entre esas dos cosas, ¿no? Y se le ríe. Bueno, una pavada, ¿no? Esta cita me parece es la más débil de todas. No, vamos a dejarla para después. Vamos a pasar a este libro, que es una especie de mundo futurista imaginado más o menos en la década del 80 por William Gibson, que es un escritor conocido como parte de lo que llama el cyberpunk, aunque en realidad es mucho más que eso, digamos. El cyberpunk es un mote que le pusieron los periodistas, digamos, pero William Gibson es quizás el escritor más importante de ciencia ficción desde el 80 hasta ahora, quizás podríamos decir. Un escritor muy bueno, no solamente de género, sino que quizás no sea tan suficientemente valorado, pero es un escritor muy bueno y lo recomiendo. Y si quieren empezar, por supuesto no empiecen con este libro, empiecen con el libro de cuentos, puede ser, eso ya es una obra maestra, libros que él escribió en la década del 70, se llama Quemando Cromo, la selección de cuentos, la colección, o directamente con Neuromante, que es su novela más famosa, y esta es la segunda parte de Neuromante. Para el que no conozca a Gibson, pero por ahí conozca un poco de cultura popular, lo que le puedo decir es que todas las películas de Matrix están completamente inspirados en estos libros, digamos. Si les interesa ese tema, ¿no? Y el cyberpunk, en realidad, como fenómeno que después se volvió una moda y que ahora es como un estilo estético, en realidad se usa, por lo general, se usa para hablar de la obra de y muy poquitos más. Este sería el más importante escritor cyberpunk, si quieren, y el creador del cyberpunk. Entonces, o sea, a mí lo que me interesa un poco es mostrar cómo la cultura popular norteamericana, los escritores de ciencia ficción, ya sea en el mundo del cómic o en el mundo de la literatura escrita, digamos, fueron muy influidos por Borges. De hecho, creo que Borges es uno de los escritores preferidos de Gibson, aunque su obra no está tan vinculada. En este libro, y no quiero hacer lo que llaman spoilers, así que voy a decir poco, pero básicamente en un momento hay un capítulo específico. Lo leí hace 20 años más o menos, pero recuerdo que había un capítulo acá. En el primer capítulo, en la primera parte, el que se llama Neuromante, bueno, es que tampoco quiero spoilearlo, digamos. Léanlo porque es una de las mejores novelas que pueden leer. Si les gusta la ciencia ficción y no lo leyeron, es ridículo, digamos, ya la situación, pónganse ya a leerlo. Básicamente trata sobre inteligencia artificial y sobre realidad virtual. Y sobre el ciberespacio, básicamente, internet, todas esas cosas, ¿no? Escrito en el 80, muy, muy adelantado en su tiempo. Y en esta segunda parte es como que el tipo de ciberespacio, o sea que es una especie de espacio virtual donde los personajes se mueven, que es un poco como un internet con una interfaz gráfica como si fuera un mundo la internet, pero muy precaria la interfaz gráfica, y en esta segunda parte se llega ya a un punto de realidad, de a través de lo digital se representa la realidad. Y la forma en que él llama a ese momento en que se encuentra, digamos, una especie de estancia virtual, él lo llama Aleph, a esa estancia virtual. Entonces, bueno, no es más que eso, pero es claramente una cita al Aleph. Y digamos que William Gibson dijo más de una vez que está influido por Borges, etc. Y entonces me parecía que esto forma parte de este movimiento de cómo aterrizó Borges en la literatura popular en la década del 80. Este es del 86, había dicho, este es del 87. Ahora vamos a ir a una del 95, esta es una serie, bueno, quizás la conozcan, obviamente el video es de intención como para la generalidad. Hay gente para la cual
esto no significa absolutamente nada y hay gente para la cual puede considerar que este es el mejor cómic de la historia, o gente que puede parecerle interesante y que obviamente lo conoce, y gente que no sabe mucho. Bueno, The Sandman se va a volver probablemente más famoso dentro de poco, porque creo que están haciendo una serie, cosa que es muy celebrado en el mundo de los lectores de cómic. Podríamos decir que es... O sea, básicamente, a finales de los 80, DC decide sacar un sello propio de cómics para adultos. Y entonces ese sello se llama Vértigo. Y le encargan a Neil Gaiman, quizás lo conozcan como novelista, digamos, de varias novelas famosas, incluso algunas infantiles, algunas, por ejemplo, American Gods, la serie American Gods está basada en él. Es muy conocido, digamos, dentro de la cultura popular, pero es un tipo muy talentoso y muy culto, digamos. Y en este capítulo específico de Sandman, del cual no voy a hablar mucho tampoco porque sería un spoiler tremendo, les recomiendo que agarren el número 1 de Sandman y lo lean, y si llegan hasta el 71, que es el capítulo del que voy a hablar hoy, o que estoy nombrando ahora mismo, les va a faltar muy poco para terminarlo, porque creo que son 75 números, más o menos, con algún extra y después cosas que pasaron después. Pero, básicamente, esto no es una cita explícita, y de hecho podría argumentarse que no es una cita al Aleph, pero mi argumento es que sí lo es. Y es básicamente, no les voy a contar mucho de la trama, estamos en un funeral. Sandman está organizado también en arcos argumentales que se venden por separado como novelas gráficas, y la última novela gráfica, por lo menos de la serie original, después salieron otras extras, la última se llama The Wake. Lo tengo en inglés, lo leo traduciéndolo, pero dice: esperan como incómodos, sucede en el universo del sueño, digamos, por lo cual empieza a describir un funeral en el que están todos, digamos, porque tiene que ver con el funeral de una persona muy importante en el reino de los sueños, ¿no? No voy a decir mucho más que eso. Entonces empieza a describir y dice: todos están aquí, vos estás aquí. Entonces esta es bueno, les voy a mostrar, les pongo la foto, pero para mí es una cita explícita al Aleph cuando él dice vi tu rostro, cuando Borges dice vi tu rostro, como que él en el Aleph ve la cara del lector. Y en este caso hay una cita directa, o sea, hay una referencia directa al que está leyendo. Vos estabas ahí, porque como todos soñamos, todos formamos parte de ese universo de los sueños, todos estuvimos en el funeral. Y para mí eso es una cita a Borges. Ahora, vamos al cuarto texto. Este es quizás el menos popular, pero creo que es un elogio decir que pertenece a la cultura popular. Es este libro de Umberto Eco que se llama El nombre de la rosa. No es una cita textual al Aleph, en este caso ya pasamos a directamente citas de Borges. Y o sea, yo calculo que la mayoría de la gente conoce esta novela a través de la película. Y calculo que cualquiera que conozca un poco de la obra o le interese la obra de Borges, muchos ya sabrán que hay muchas citas a Borges en este libro. Y de hecho es como todo está construido en relación con la obra de Borges. El nombre mismo de la novela, El nombre de la rosa, parece ser una cita a la poesía El Golem, que empieza diciendo: si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de la rosa está la rosa, o en las letras de rosa está la rosa, y todo el hilo en la palabra Nilo. Entonces esa idea de en las letras de la rosa está la rosa, y ponerle el nombre de la rosa a una novela, ya parece sacado de ahí, digamos, ¿no? Por otro lado, Eco es absoluto admirador, confeso, de Borges, pero al mismo tiempo, y vamos a hablar poco también de la novela para no hacer este video muy plomazo, digamos, pero quizás les divierta, digamos, pensar qué elementos de Borges hay en la novela.
o sea, son fácilmente enumerables. En primer lugar, el centro de la, digamos, de la trama es... Primero, en primer lugar, hay la idea de la... Formalmente está vinculado con Borges, ¿no? Como decir, adoptar el estilo literario de otra época y escribir, o sea, desde hoy, con el estilo de otra época, lo que se puede llamar habitualmente un pastiche. Borges es uno de los primeros como cultores del pastiche y probablemente el mejor cultor del pastiche, el único o casi el único que lo hace sin despertar como ciertos como odios o burlas por parte del mundo de la crítica o de sus colegas, digamos. Umberto Eco sí despertó ciertas como burlas y críticas, como hay ciertas como ingenuidades o torpezas de la novela que uno las asume como un chiste, digamos. Yo por lo menos las asumo como un chiste y me divierto. Como que es casi vulgar la cita, por el componente casi de como de chiste de mal gusto, es decir, el hecho de que, no sé, de que un cuarto de la novela esté en latín más o menos y que no esté pensado para un lector de latín, sino como para confundir al lector y hacerlo sentir que está frente a algo, un híbrido, en lo cual hay un componente textual que viene realmente de la Edad Media, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, hay las disputas teológicas que se tratan, de las que se trata en el libro, recuerdan también al cuento de los teólogos de Borges, ¿no? Que en algún momento seguramente vamos a analizar. En tercer lugar, y ya vamos a la parte icónica, ¿no? Y las partes en donde empiezan a ser más explícitas las cosas. El hecho de que el centro, digamos, del relato, el setting, digamos, la locación del relato, es una biblioteca que es a su vez un laberinto, ¿no? Parece casi un cliché de Borges, de como extraer los elementos cliché y estereotípicos y usarlos, ¿no? Bueno, y el componente, digamos, central, creo, del argumento, de que esto es una cita a Borges, es el hecho de que de que el antagonista, o uno de los personajes principales, digamos, se llama Jorge de Burgos y es un bibliotecario ciego, en una biblioteca que es un laberinto. Ok, fin del argumento. Evidentemente hay algo ahí dando vueltas con relación a Borges y es extraño escribir un libro tan explícitamente citando a Borges sin caer en el absurdo. Bueno, hay algo de absurdo en todo esto, pero ese absurdo parece ser como adrede, por lo cual como que uno lo perdona inmediatamente y la novela se disfruta mucho, aparte es un capo, Umberto Eco. Ahora, el último libro, el que vamos a hablar, no lo tengo acá a mano, porque no lo tengo en casa, pero es un libro que me parece interesante, es el segundo libro de Umberto Eco, donde la cita es menos explícita, pero que es El péndulo de Foucault. El péndulo de Foucault es una novela muy entretenida, o sea, yo creo que hay gente que cree que Umberto Eco es aburrido, digamos. Yo recomiendo leer las novelas de Umberto Eco por lo divertidas que son, digamos. Ahora, lo que hay que hacer es encontrarle la gracia, ¿no? El péndulo de Foucault básicamente está inspirado para mí en una frase de Tlönnoq var Orbis Tertius, que es cuando dice que Johannes Valentinus Andreae creó la secta de los Rosacruces, imaginó la secta de los Rosacruces que otros crearon a semejanza de lo que él había imaginado, algo así era la cita, no me la acuerdo de memoria, después la voy a poner en la pantalla para que la vean. Eco agarra esta frase y escribe una novela, tarda 10 años en escribir una novela. Creo que Eco decía como que Borges lee un artículo de una enciclopedia y escribe un libro un cuento en 5 minutos, y él se le ocurre una idea para un relato y tarda 10 años leyendo todo lo que puede para poder escribir, digamos. Como que él envidiaba esa idea de Borges de que de algo muy chiquitito ya construía un relato y que él al revés, era un investigador, ¿no? Bueno, son perfiles distintos. Pero la cuestión es que el péndulo de Foucault está basado un poco en Tlönnoq var Orbis Tertius, en esta idea de la forma de crear relato. Básicamente lo que podemos llamar todo esto que hoy en día se llama el relato, ¿no? Donde uno construye verdad en función de construir relato y de difundir esta idea de relato, ¿no? Como de construcción mítica.
que es el tema fundamental de la obra de Eco en general, ¿no? En El nombre de la rosa hay algo de esto, pero en El péndulo de Foucault ya es exacerbado, digamos, trata de unas personas que crean un poco a través de la industria editorial una tradición de ocultismo, digamos, la tradición ocultista, o la reviven por lo menos. Y a partir de ahí casi toda la obra de Eco gira en torno a lo mismo, porque por ejemplo Baudolino, que es como la contraparte cómico popular del Nombre de la Rosa. El Nombre de la Rosa retrata el mundo aristocrático de la Edad Media, el aristocrático religioso, digamos, y Baudolino retrata el mundo como popular, digamos, y la cultura popular. Otra de las influencias de Eco es Bakhtin, con su estudio sobre la literatura popular, pero en otro momento vamos a hablar de eso. La cuestión es que en El péndulo de Foucault, esta relación con la verdad y la invención de la verdad y todo eso, que son temas que surgen de Tlön Uqbar Orbis Tertius y se repiten mucho a lo largo de la obra de Borges, es como que Eco la extiende, habla sobre los templarios, sobre el ocultismo, un montón de temas que dan dando vueltas en Borges. Básicamente cita a Andreae 20 veces en el libro, más o menos. Y cosa que a mí me hace decir, sin lugar a dudas, que está basado en esa frase de Tlön Uqbar Orbis Tertius y en general en estos conceptos que trabaja Borges en sus novelas. Bueno, creo que fuimos yendo como de lo más popular a quizás a lo más elevado, pero siempre dentro de literatura como de ficción medio fantástica, ¿no? Y un poco popular. Así que si les interesa el tema, me dicen y me opinan. Espero no haberlos aburrido o tocado un tema que no les interese. Al que no le interesa, se va. O sea, yo voy tocando diferentes temas porque estoy tratando de probar también al público y ver qué les interesa. Así que si les gustó, pongan like. Y si quieren más videos como este, suscríbanse que voy a seguir haciéndolos. Déjenme comentarios, etc. Bueno, gracias.